eso la importancia de que lo veamos hoy día y lo repasemos. Es uno de los trastornos crónicos de la interacción cerebro-intestino, que antes se llamaba trastorno funcional gastrointestinal. Se caracteriza principalmente por dolor abdominal recurrente y defecación desordenada. Y vamos a utilizar los criterios de Roma 4 para intentar ayudar en el diagnóstico. Para empezar entonces con la epidemiología, la verdad es que tenemos pocos datos. De hecho, si podemos ver que este es uno de los mapas de prevalencia más actualizados y es del 2006. Aquí se ocupaban los criterios de Roma 3 y podemos ver que es súper distinto según la localización geográfica. Tenemos países, no se ve el puntero, pero ahí sí. Tenemos países en los que la prevalencia es mucho más alta que en otros. Aún así tenían pocos datos, pero en ese momento nosotros no teníamos ningún dato local. De Roma 3 al menos, lo más actualizado que tenemos es de Roma 2 y en ese momento eran de un 30% y solamente fue hecho en la región metropolitana y con un tipo de estudio que la verdad es que también es cuestionable porque se le entregaron encuestas a los participantes para que ellos contestaran y fueran marcando qué cosas tenían, qué síntomas tenían y con eso los diagnosticaban como, por ejemplo, uno iba pasando, estaba en el mall y te pasaban una encuesta. Entonces va a depender mucho de qué entendió la persona cuando estaba contestando y como vemos es una prevalencia bastante alta. En general vamos a ver que desde que fueron aumentando los romas, desde el 2, por ejemplo, tenían una prevalencia que podía estar entre un 20 a un 40%, y ahí han ido disminuyendo porque ha aumentado la especificidad. Eh, Roma 3 ya tenía alrededor de un 20 a un 10%, que es como lo que podemos ver acá en general en los otros países, y ya en Roma 4 vemos cifras más cercanas a un 8% de prevalencia. Lo que sí no ha cambiado es que es más frecuente en mujeres y es más frecuente en menores de 50 años. Lo más importante de esta patología es el impacto que tiene en la calidad de vida. Es un impacto que va a ser no solamente personal, sino que en la sociedad y en las investigaciones, porque obviamente va a impactar a la persona por el dolor, porque el absentismo laboral, porque la persona tiene molestias, se está quejando con su familia, pero también en la sociedad, porque claramente eh, uno se preocupa. Alguien con dolor abdominal va a ir a más estudios, va a ir a hacerse más exámenes, que tiene un costo directo, y también en la investigación porque es una enfermedad que todavía es poco entendida y por lo tanto necesitamos mucha más investigación al respecto en lo que es fisiopatología, pero también en lo que es tratamiento, en lo que estamos muy al debe. Podemos ver que el impacto es importante. Si lo comparamos con personas como la población general, sin patologías, que la podemos ver en la rayita que está más al final de las tres columnas, y lo comparamos en distintos ámbitos de la vida, eh, viendo que aquí no tienen ninguna discapacidad y o sea, acá ninguna discapacidad y acá mucha discapacidad, vemos que las enfermedades médicas comparadas con eh, el intestino irritable son de un impacto similar en la calidad de vida en la mayor parte de los ámbitos. Ahí también se le preguntó a algunas personas, igual en este tipo de encuestas, que si es que ellos pudieran encontrar algún remedio, alguna cura para su enfermedad, por ejemplo, y para poder obtenerlo, ellos tuvieron que eh, dejar, o sea, morir antes, morir 10 a 15 años antes, la gente lo tomaría. Así de mucho impacto tiene. Dentro de la fisiopatología es compleja, es multifactorial. Tenemos que en la vida temprana existe una predisposición genética en la mayor parte de los casos, pero también existen factores biopsicosociales que nos pueden afectar e infecciones que van a predisponer a nuestro intestino que va a estar inflamado de forma crónica para llegar finalmente al intestino irritable. Eh, Se está estudiando la disbiosis intestinal también,
no está muy claro cuál es su, su- qué es lo que causa esta disbiosis y en qué puntos está afectando al intestino para llegar finalmente a esta permeabilidad aumentada y por lo tanto inflamación crónica y dolor. Em, Principalmente porque todavía no tenemos claro cuál es la microbiota normal en los sujetos en general. Una microbiota normal aparentemente es distinta en América del Sur, es distinta en Asia y por lo tanto ese tipo de variantes ha hecho muy difícil el estudio de la microbiota y del microbioma y por lo tanto si no sabemos lo que es una microbiota normal, cómo saber qué es la disbiosis. Cuesta muchísimo, pero sí se han planteado muchos estudios por ese lado y se ha ido avanzando. Existen algunas bacterias que se han ido identificando que están más presentes en estos pacientes y por lo tanto tiene algún rol, pero todavía no estamos bien claros cuál es. Em, y bueno, estas infecciones, esta predisposición genética y estos factores psicosociales también van a ir a alterar el eje neuroentérico que va a ir a alterar la modulación de la sensibilidad, llevando a una mayor hipersensibilidad en estos pacientes. Entonces, factores que normalmente a uno no le producirían dolor, como por ejemplo cierta cantidad de distensión, que no sea tanta, y cierta cantidad de aumento del volumen del agua en el intestino no debiera generar dolor, pero eso en estos pacientes sí lo va a hacer. Y es dentro de los factores que es más fácil de reconocer. Y también tenemos que algunos alimentos van a ir a alterar también la motilidad y la secreción intestinal y eso también va a producir síntomas gastrointestinales. Tenemos también que en hasta un 15% de los pacientes pueden tener una mala absorción de ácidos biliares idiopática y eso puede provocar diarrea y esto puede llevar a la distensión y dolor también. Así que como decimos, es multifactorial, ¿ya? Es súper importante que se considere porque obviamente vamos a tener tratamientos que van a ir hacia distintos de estos factores y como tenemos tantas vías, siempre va a ser muy difícil el tratamiento porque no podemos abordarlas todas en general. Entonces, dentro de la presentación clínica, el dolor es lo transversal, el dolor es lo más importante. Y luego vamos a ir a acompañarlo de o diarrea o constipación y puede ir acompañado de distensión, pero no es patognomónico. Entonces tenemos que es heterogéneo también. En algunas personas se va a presentar con más dolor, en otras se va a presentar con más distensión abdominal, pero el dolor tiene que estar para que esto sea diagnóstico de intestino irritable. Generalmente es en el hemiabdomen inferior, en algunos pacientes de otros lados del mundo, como en Asia, el dolor es principalmente superior. Es crónico, esto es súper importante, no vamos a considerar que alguien que lleva 2 semanas de dolor abdominal tiene intestino irritable. O sea, en general van a consultar cuando ya llevan meses, porque habitualmente parte como un dolor que es tolerable y que luego se va volviendo molesto con el tiempo. Pero además está asociado a otros síntomas extraintestinales como fatiga crónica, depresión, tenemos hartos otros síntomas y cuando los vamos agregando al dolor abdominal y a los síntomas como gastrointestinales, se nos hace un poquito más fácil identificar un intestino irritable. ¿Cuáles son los criterios y qué van a ir a considerar? Dolor abdominal recurrente. Es importante que sea al menos un día por semana. Uno no le va a preguntar a alguien si le duele una vez a la semana, pero que se entienda que es algo recurrente que está frecuentemente afectando en al menos los últimos 3 meses y asociado a que está relacionado con la defecación. Previamente te decía en los criterios anteriores que mejoraba, pero hay pacientes en los que no hay cambios y otros en los que empeora muchísimo. Y esos pacientes igual son considerados como síndrome de intestino irritable.
asociado también a un cambio de la frecuencia y de la forma, entonces, de las deposiciones. Como decíamos, hacia la constipación o hacia la diarrea. ¿Por qué un día por semana? Porque el dolor abdominal es algo frecuente y es algo que no necesariamente es una patología. Uno puede tener dolor abdominal porque se mandó una comilona gigante durante todo el día y obviamente vas a estar distendido, vas a estar con dolor y eso no es intestino irritable, simplemente que te pasaste con la comida. Entonces se estudió que era lo normal y, y encontramos como la diferenciación entre lo que probablemente es normal frente a lo que es francamente ya más patológico, que es un día a la semana con una especificidad bastante alta. Vamos a distinguir si es subtipo constipación, diarrea o mixto según cuál es el mayor porcentaje que tengamos de Bristol. Entonces, Bristol 1 y 2 sobre un 25% de las deposiciones que tengan es constipación y así con el resto. ¿Nos sirve el rama 4? Está estudiado. Y la verdad es que es bastante bueno, con una sensibilidad y una especificidad es sobre un 80% y es harto mejor en los pacientes que tienen subtipo constipación. ¿Por qué? Porque con subtipo diarrea siempre se nos puede pasar eh, eh, que sea una patología como no sé, enfermedad celíaca, eh, algo orgánico que tenemos que ir a descartar definitivamente antes de hacer el diagnóstico. ¿Ya? Por eso es que aquí siempre vamos a ir a buscar causas orgánicas. Ahora, si nosotros le agregamos síntomas extraintestinales y lo ponemos en un contexto de una persona que somatiza mucho, que tiene ansiedad, que tiene depresión, el likelihood ratio siempre va a aumentar y de hecho tenemos hasta 4 veces, por ejemplo, si tenemos un paciente que cumple los criterios, tiene entre 4 a 5 veces más probabilidades de tener un intestino irritable que de no tenerlo, ¿ya? Que es mucho mejor que el Roma 3, que tenía solamente 2 veces la probabilidad. ¿Qué se cambió? Que el diagnóstico ya no es de descarte como en Roma 3, sino que es en positivo. Y si nosotros le vamos a agregar a los criterios que tenemos antes, que no hayan deposiciones nocturnas, porque eso es siempre un signo de alarma, siempre vamos a ir a buscar otra cosa, que exista la somatización, que tenga una hemoglobina y una PCR normal, vamos a aumentar la especificidad hasta un 95%, que es muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir a buscar siempre síntomas de alarma. Entonces, sobre 50 años, que recién hayan partido esto, no. Hay que ir a buscar otra cosa. Hay que ir a buscar cáncer, hay que ir a buscar alguna otra cosa. Que haya baja de peso considerable. En general, estos pacientes no dejan de comer, a pesar de que les duele, logran sobrepasar eso, no va a haber baja de peso. O 1 kilo, 2 kilos, pero no algo considerable. Evidencia de sangrado, obviamente, los síntomas nocturnos, como habíamos hablado, y la historia familiar de cáncer colorectal o de enfermedad inflamatoria. Siempre vamos a ir a buscar eso. Si eso no está presente, tenemos que ir a hacer pruebas de diagnóstico que son acotadas. Acotadas para no generar una sobrecarga en el sistema, porque la mayor parte de las veces con esto es suficiente. ¿Ya? Entonces, súper importante, tenemos los criterios diagnósticos, los cumple, hacemos estas pruebas diagnósticas, salen negativas, las limitadas que vamos a hablar después. Tenemos que nosotros comunicar con confianza el diagnóstico, porque es súper importante. Si uno les dice, bueno, lo más probable es que sea esto, no estoy seguro, podríamos quizás hacer una colonoscopia más adelante si es que no se le pasa, los pacientes no te van a creer. No te van a creer, van a seguir buscando exámenes, se van a hacer todos los exámenes posibles y nunca van a estar conformes con que esto solamente, o entre comillas, solamente es intestino irritable. Entonces tenemos que ir con confianza y siempre decir, esto lo más probable es que sea intestino irritable, vamos a hacer estas pruebas y si no, vamos a pasar al tratamiento. Eh,
explicarle a los pacientes, esto se produce por tal cosa, que tenemos una hipersensibilidad. Si uno se lo explica con manzanitas, en realidad los pacientes quedan bastante tranquilos y conformes. Siempre hay que escuchar, sí, eh, lo que nos están comentando y abordar el síntoma que más les molesta. ¿Cuáles son las pruebas entonces diagnósticas que vamos a hacer? El estudio básico. Eso está recomendado según localización geográfica y acá en Chile tenemos que la enfermedad celíaca es frecuente, así que siempre ir a descartarlo y la mayoría, como les decía, de todas las cosas que tenemos que descartar son en caso de intestino irritable con predominio de diarrea. La calprotectina fecal, una PCR siempre. Acá no hacemos pruebas de ácidos biliares. Lo que sí es que si el paciente tuvo una colecistectomía y posteriormente empezó con diarrea, sí se puede ir a tratar, como hacer una prueba terapéutica. Ir a buscar, especialmente en pacientes con viajes recientes o más rurales, un coprocultivo o un coproparasitológico, y siempre ir a hacer un eh, tacto rectal para descartar patologías que puedan estar, como dice ahí, al alcance del dedo. No ir a hacer una colonoscopia de rutina, especialmente si el paciente es joven y, como habíamos hablado, menores de 50 años. En general, esto se va a presentar entre los 20, 30, 40 años y son pacientes en los que podemos quedarnos más o menos tranquilos, a menos que tengamos la historia, ¿cierto?, familiar. Vamos a abordarlo, lo que hemos hablado. Muy importante la relación médico-paciente, muy importante ser asertivo en la forma de hablar, explicarles eh, cuál es la fisiopatología, ¿cierto? Evaluar cuáles son los síntomas que más les molestan e ir a tratar esos síntomas inicialmente. ¿Por qué? Porque la verdad es que, eh, como les decía, el tratamiento o las alternativas de tratamiento farmacológico principalmente que tenemos son súper acotadas en este trastorno y habitualmente no van a ir a mejorar o a quitarle el dolor al paciente, sino que habitualmente solo van a ir a mejorar el síntoma y por lo tanto también es importante que nosotros les expliquemos y bajemos las expectativas, porque no tenemos una curación de esto, es algo crónico y es algo que puede mejorar y hay cosas que podemos hacer, pero 100% sin molestias no va a quedar. Entonces, siempre ser empáticos, siempre ir a tratar de explicarlo lo mejor que podamos. ¿Qué podemos hacer? Partir con cosas generales, siempre es importante. La fibra, tenemos metaanálisis que la verdad es que eh, se inclinan un poquito hacia que podrían ayudar en cualquiera de los dos subtipos y principalmente la semilla psyllium la que nos puede ayudar en este caso. El ejercicio está estudiado, no tiene en realidad mucha evidencia. ¿Por qué? Porque es súper difícil ir a estudiarlo. Como el grupo de patología es súper heterogéneo, si le vamos a poner un ejercicio, el tipo de ejercicio es súper heterogéneo, entonces los estudios son difíciles de hacer, pero obviamente mientras uno haga ejercicio siempre se siente mejor que no haciendo ejercicio. Así que esto va a ayudarle a cualquier persona, no solamente a los pacientes con intestino irritable. Y los probióticos han sido algo de estudio, pero súper extensivo, porque en realidad está dentro de la fisiopatología. Tiene sentido que vaya a ayudar, pero no tenemos evidencia clara aún. Por lo tanto, no están recomendados de forma así como generalizada. ¿Qué cosa sí está recomendada? La dieta baja en FODMAP. Me imagino que la han escuchado, la verdad es que ha estado alto en boga. Los FODMAPs son hidratos de carbono en cadena corta y que en general en todas las personas son difícilmente digeribles y por lo tanto se quedan mucho en el intestino, fermentan, juntan agua, provocan distensión y van a generar dolor. ¿Qué hacemos? No es eliminar todos los FODMAP, sino que es ir a disminuir la cantidad de FODMAP que uno consume en su vida diaria. Entonces, mientras menos tengamos,
vamos a estar más cerca de ese umbral, o sea, de no pasar ese umbral de dolor, ¿ya? Entonces, primero disminuimos todos los que podamos, a veces se hacen como se pueden ir haciendo como trials con un grupo primero, otro grupo de alimentos después, y así vamos. Primero los disminuimos todos si es que el paciente lo tolera, si no disminuimos un par, y si con eso no mejora, disminuimos otro, y así vamos hasta que se sienta mejor. Y luego, cuando ya está bien, la idea es ir reintegrando los alimentos de a uno para ver cuáles de ellos son los que más dolor y más disconfort les provocan y cuáles no, y así ir eliminando los que son peores para ellos. Eh, ¿Es efectivo? Sí, tenemos estudios y reduce efectivamente los síntomas, mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, se sienten mucho mejor, agradecen en realidad esta dieta, pero en general es difícil de hacer. Porque eh, tenemos pacientes acá en esta región muy rurales en las que la cantidad de alimentos que ellos consumen es súper poco variada y eliminarles la mayoría de ellos obviamente va a ser difícil según la situación económica, pero en algunos y en los que se puede hacer funciona bastante bien. Eh, tenemos un NNT de 5 pacientes que es bajísimo, o sea, bastante bien. Manejo farmacológico. Vamos a ir a dividir a los pacientes entre los con constipación y los con diarrea. ¿Qué cosas tienen que saber ustedes? En constipación, siempre ir a tratar la constipación. El polietilenglicol es el estándar, es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque sabemos que la lactulosa genera distensión, genera fermentación. No usarla porque obviamente va a generar más dolor. Así que el PEG, una muy buena opción para partir. Eh, el aceite de menta está en todos los estudios, pero no existe acá, no nos sirve. O sea, existe, pero en dosis, no en las dosis que está estudiado. Por lo tanto, si es que alguien lo puede adquirir, funciona. Si no, tenemos lo que sí tenemos acá. El trimebutino es lo que se aconseja en atención primaria. El resto de las cosas, si es que no funciona eso, déjenlo para derivar, que lo vea el gastroenterólogo por los efectos adversos que pueden provocar. En la subtipo diarrea, la loperamida es el principal exponente ahí para empezar a tratar. Eh, Partir bajito con 2 miligramos cada 12 se puede ir subiendo progresivamente hasta un máximo de 16 miligramos si es que no tienen otros ramos. ¿Ya? Y la colestiramina en caso de estos pacientes que tengan sospecha de la alteración de los vasos biliares, específicamente los pacientes que sean que tengan diarrea post-colecistectomía, pero la verdad es que no está tan fácilmente disponible, no es tan barata, entonces tampoco es tan fácil de usar. Si es que el paciente lo puede comprar bien, si no, derivar. ¿Qué otras cosas tenemos? Ya todo lo que venga después es de atención secundaria. ¿Qué cosas sí podrían usar? La amitriptilina. En los pacientes en los que tengan asociado al dolor síntomas como depresivos, ansiosos, podemos ir a usar amitriptilina, intentarlo. Si con 25 miligramos en la noche no andan bien, derivar. Y por último tenemos el síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Tiene una prevalencia igual bien variable, entre un 4 y un 35%. eh, Tampoco es tan fácil de identificar y por lo tanto los estudios son bien variables. ¿Qué significa? Tenemos una infección gastrointestinal aguda, eh, habitualmente por parásitos, pero también pueden ser por bacterias o virales. Y uno de cada 10 personas va a generar este síndrome que va a cumplir los criterios de Roma 4. eh, y por lo tanto lo podemos catalogar como un intestino irritable postinfeccioso. ¿Qué es lo bueno de esto? Que habitualmente tienen una buena evolución clínica y con el tiempo, tratando los síntomas, dándole tiempo a la microbiota para
renovarse, al intestino para volver a desinflamarse, la mayor parte de ellos va a volver al grupo control, a los sanos. Debiera mejorarse. Así que la verdad es que es uno de los mejores escenarios. Eso es lo que se cree, pero muchos estudios más allá de eso no tenemos. Así que sí, como casos como que entre los médicos se han ido diciendo como, ah, sí, mi paciente se le pasó, y ahí se sabe que la mayoría vuelve a sanarse, pero no tenemos muchos datos fidedignos. ¿Y cómo se trata? Se trata igual. Lo mismo que allá hablamos, lo único importante es que aquí sí entra, tiene un rol más importante en los probióticos y la rifaximina que podrían intentarse. Y como conclusión, entonces, el intestino irritable es una patología frecuente con gran impacto en el individuo y en la sociedad, de etiología multifactorial. El diagnóstico es súper importante realizarlo en positivo y los tratamientos deben ser individualizados. Y espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, Doc. Aparte de amitriptilina, ¿se pueden ocupar ISRS? El único que está estudiado es el antidepresivo tricíclico. Los otros no han mostrado una mejoría importante. Mm. El que se pueden usar se podría, pero ahí uno iría como a tratar más lo depresivo. La amitriptilina se ha visto que tiene algún tipo de efecto en la regulación del dolor y por eso es que sirve más en estos pacientes. Gracias. Ujú. Doctora, yo tenía una duda. El tema de los probióticos, que acá en el PPT dice que como que está recomendado en hinchazón, Solamente en estos pacientes que son postinfecciosos. solo en posinfeccioso. Sí, Porque, en los otros se puede usar, pero no tenemos estudios que lo avalen. ya, que el otro día vi como una dieta FODMAPs y creo que aparecía como el no recomendado el tema en el consultorio. Claro, está efectivamente no recomendado, a menos Ya, que sea este síndrome postinfeccioso, sino se puede intentar, pero en general lo hacen en atención secundaria. mm, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿No? ¿Todo bien? Listo entonces. Los dejo liberados. Muchas